a esos propósitos. Pero antes que nada, primeramente quiero saludar a todos mis amigos, alumnos de México, a todos aquellos, también alumnos, amigos muy queridos de Colombia que se han conectado, y también algunos amigos y muy admirables también alumnos de Ecuador principalmente. Pero sé que también hay personas que están conectadas de otros países que me gustaría saber si le mandan esto a Sara, de dónde más nos están escuchando, porque eso me encanta, me fascina saber que estamos llegando a otros lugares, a otros rincones, a otros países, dando un mensaje positivo para que de alguna manera haya cambios en muchos de ustedes. Entonces, no sé, Sarita, dime de dónde también nos están escuchando. Sí, Carlitos, tenemos de México en Facebook, Bogotá. ¿Eh? Si alguien más nos quiere compartir de dónde nos están escuchando y viendo. ¿Alguno de Tumbuctú? Medellín. Diana me dice que Medellín. Ok, Jorge me dice que Ciudad de México, bien, Guadalajara. súper. La famosa perla tapatía. De donde son mi equipo favorito de fútbol, que son las Chivas del Guadalajara. Muy bien, el mejor equipo de México, ¿eh? Aquí entre nos. Ok, bueno, pues vamos a iniciar el tema y quiero iniciar con una frase que fíjense, de Joel Ross y de Michael Kami, muy interesante, que dice: sin una meta ni estrategia, cualquier persona como cualquier organización son como un barco sin timón que avanza en círculos, si es que avanza, porque a veces ya no avanza, ya se queda a la deriva. Pero vamos a ver, fíjense, sin una meta, o sea, lo que nos quiere decir estos dos señores es que algunos de nosotros, eh, todos nosotros estamos, digamos así, navegando en la vida, navegando en el mundo. Uh-huh. Y si no tenemos un timón, sí estamos navegando, pero perdidos. Y eso es mucho de lo que yo me encuentro en coaching, de que hay mucha gente perdida que a veces no sabe ni qué quiere ni qué no quiere. Algunos ya avanzaron, ya saben lo que no quieren, pero no saben definir qué sí quieren, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando nos movemos, pues nos estamos moviendo como un poco a la deriva, ¿sí? Precisamente sin timón. Vamos como respondiendo a las situaciones que se nos van presentando en la vida. Vamos avanzando, ¿sí? Pues cumpliendo con responsabilidades, pero en términos generales no está muy claro hacia dónde queremos ir. Pudiéramos ponerlo en esta analogía de que, pues sí, ok, vamos remando, vamos avanzando, vamos viendo que ya estamos en otro país o ya estamos en mar profundo, no sabemos qué tan profundo estamos o qué tan cerca estamos de África o de Europa o digamos de Oriente. Sin embargo, sabemos que estamos en movimiento. Y pareciera que el estar en movimiento es suficiente. Y no, y no. Porque podemos estar precisamente en círculos. Y esto tarde o temprano tiene consecuencias. ¿Y saben cuál? Muy sencillo. Tarde o temprano, al darnos cuenta qué ha pasado en nuestra vida, qué hemos hecho de nuestra vida, qué hemos conseguido, en qué nos hemos convertido. Y cuando nos damos cuenta que nos hemos pasado la vida en el activismo, haciendo por hacer, cumpliendo expectativas, cumpliendo compromisos, deberes y todo, pero sin tener bien claro un propósito personal, eso genera mucho vacío existencial. La gente se siente vacía. Puede ser que haya logrado acumular dinero, cierta fortuna, o haber tenido un matrimonio y tenido hijos, o tener amigos, o haber logrado una posición profesional
determinada. Pero si no sabemos en qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y a dónde queremos ir, todo eso empieza a perder sentido. Porque lo único que nos mueve son las responsabilidades, son los deberes, no los quereres. Y los deberes vienen como una imposición de un sistema, de una imposición de algo externo, del entorno. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué ha pasado con mi libre albedrío? ¿Qué ha pasado con mi capacidad de elegir? Si al menos lo único que he hecho es elegir, obedecer las imposiciones del entorno, mas sin embargo no he hecho yo algo respecto al entorno. No sé si me explico, pero la idea es empezar a tener esa iniciativa. En otros términos, podemos decir que nos podemos pasar la vida como observadores, viendo qué pasa, ¿no? O como espectadores, donde vemos que hay otros que sí tienen éxito, que hay otros que sí tienen logros, que sí tienen avances, que sí tienen, se sienten realizados, se sienten satisfechos, que te llegan y te dicen, yes, man, go, 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 y que te dan pláticas en webinars, ¿no? Y tú por acá así como, pues estás parado como diciendo, ¿y yo qué hago? O esto no es para mí, o qué sucede. Y esto es muy común. Entonces, quería yo comenzar con esto porque, mira, en términos generales a ti ya te dieron la vida, ya la tienes, ¿sí? Como mucha gente que conocemos, también la tiene. Tenemos la vida, pero eso es muy distinto a decir, estoy vivo, que es muy diferente. Tener la vida es pues tener la existencia. Y en esos sentidos, creo que no has hecho mucho mérito porque no sé qué pudiste haber hecho para haber tenido el merecimiento de tener la vida. Ya te la dieron. Tus papás, en un momento determinado de intimidad y posible gozo, te la dieron. Y que tú lo único que has hecho, si pudiéramos decirlo, es pues mantenerla, ¿no? Es decir, ahí estás, no te has matado, ni has, eh, digamos, provocado que alguien también te mate, ¿no? ¿No? Ahí estás. Pero el estar vivo implica tener aspiraciones, tener motivos, tener intereses, tener pasiones, abrirte a experiencias en la vida, retarte, descubrir talentos, cantidad de cosas, ¿no? Y que puedes descubrir lugares, ¿no? Entonces, todo esto le va dando un sentido a nuestra vida y una energía vital que hace que de veras nosotros estemos disfrutando la vida. Entonces, la primera pregunta que yo haría es, ¿esperas algo de la vida? ¿Qué esperas de la vida? Y yo te puedo decir que hay mucha gente que me responde a esta pregunta. Y yo te puedo decir que estás ahí, ya empezaste a estar desorientado, ya estás perdido como ese barco, ¿sí? Que está en círculos, navegando en círculos. Yo te diría, y va mi primer consejo del 2019, no esperes de la vida, no esperes nada de la vida, de verdad, no esperes nada de la vida. Da un paso más adelante. Toma de la vida, elige de la vida. ¿Qué quieres de la vida? ¿Sí? Yo me recuerdo un cuento que hace mucho un maestro que me metió en esta parte del desarrollo humano me contaba que era un niño que llegó a la tienda donde en el mostrador estaba Dios. Y el niño estaba fascinado viendo los juguetes, cantidad de juguetes, pero tenía nada más un peso. Y entonces agarró y le dijo, oiga señor, ¿puedo comprar un chocolate con un peso? Y el tendero le dijo, sí, hijo, puedes comprar un chocolate con un peso. Dice, oiga señor,
Y aparte del chocolate, ¿puedo comprar ese yoyo con el mismo peso? Y le dice el tendero, sí, hijo, tú puedes comprar ese chocolate y ese yoyo por $1. Dice, oye, oiga, señor, y también me alcanza para que aparte de ese chocolate y el yoyo, pueda comprar esa patineta. Y le dice, sí, sí, pero con $1. Y le dice el tendero, sí, sí, hijo, puedes comprar un chocolate, un yoyo y esa patinera por $1. Dice, oiga, señor, ¿y, y me alcanza también para esos patines? Y le dice el tendero, sí, también. ¿Por $1? Sí, claro. Dice, oiga, señor, ¿y esa bicicleta que está allá, también la puedo comprar con $1? Le dice el tendero, sí, hijo, toda la tienda la puedes comprar con $1. Todo esto es tuyo, todo esto te lo he dado. Es para ti. Nada más elige qué quieres. Y es el mensaje que te quiero decir de mi maestro Rutilio Romero Higgins, ¿sí? Que ya tienes la vida y todo está a tus pies, está a tus órdenes. Esta es la tienda y ahí todo está a tu alrededor. No, la cuestión es qué quieres. ¿Sí? Elige, toma de la vida. Él me cambió el chip. Y desde ese entonces yo siempre me propongo cosas. Y quiero esto y quiero esto. Les puedo decir, no siempre lo he conseguido. Yo apenas a veces logro una meta que llevo años y años, ¿sí? Deseándola. Pero deseándola, ¿sí? Y qué curioso que ahora con coaching empiezo a concretar muchas cosas que por muchos años no lo hice. Me acuerdo que hay personas que me han dicho que pareciera que soy hacedor de sueños, es decir, realizo cosas. Y me dicen, oye, ¿por qué tienes mucho éxito? Y todo, le digo, a ver. Esto no es así de que Carlos es especial o es talentoso. No, simplemente que hay que saber, ¿sí? Hay que saber, vamos a decir, trabajar en aras de lo que quieres. No esperar, sino tomar de la vida. Y para eso, vamos a ver. Primero, ¿por qué la gente se fija propósitos? Que en términos generales está bien, pero desiste. Y mira, vamos entendiendo un poco esta parte de cómo queda como una ilusión, porque son términos que están asociados y que nos pueden inyectar a una actividad y una energía que nos puede llevar directo a lo que queremos. Y ya lo he constatado muchas veces, coaches, alumnos como ustedes, que me han compartido, decir, oye, logré ya esto, logré aquello y todo. Entonces, ¿por qué no lo lograbas antes? Bueno, porque ya tenemos elementos y herramientas para poder centrarnos y enfocarnos. Mientras, fíjense lo que pasa con una persona que simplemente se propone un propósito de fin de año. Vamos a entender qué es un propósito. Es el anhelo, fíjense, algo soñado, algo esperado, algo deseado, ¿sí? Es el anhelo o ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Esto es importante, ¿sí? Pero primero partamos de ese anhelo. Entonces, ese propósito que dicen, ay, pues, quiero lograr esto, ahorita voy a hablar con un poquito más de detalle, ¿sí? Surge como un anhelo. Vamos a ver qué es un anhelo. Anhelo es la sensación de deseo, fíjense, parte del deseo, eso sí, parte de la voluntad y de la esperanza como algo factible, pero de una manera más utópica. Y ahí está el rollo, ¿sí? No lo hacemos realista, no lo aterrizamos, sino queda en la utopía, ¿sí? Queda en la ilusión de que, como espero de la vida, pues espero que algún día logre esto,
deseo, sí lo deseo, pero queda en esa utopía, en esa ilusión de que algún día, a ver si las circunstancias me favorecen para conseguirlo. Y créeme lo que no, no es así. Pero dice así, más utópica, pero al mismo tiempo con más detalles. Eso sí, como tienes el anhelo, ya te lo imaginas, ya te lo saboreas de alguna manera, y hay cierta vehemencia que una persona puede tener ante determinadas situaciones o momentos de su vida, ¿sí? Entonces un anhelo tiene detalles y hay vehemencia, o sea, ya hay una emocionalidad asociada al anhelo, pero queda en esa parte utópica. Ese anhelo conecta con el deseo, por eso es emocionalidad, ¿sí? Y el deseo es el gusto por la consecución, el conocimiento y el disfrute de alguna cosa, que en muchas situaciones incluso puede convertirse directamente en una incontrolable necesidad por saciar ese gusto o ese disfrute, ¿sí? Y entonces nos volvemos obsesivos. Pero en términos generales, ese deseo, sí, 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 pero acuérdense, no tenemos estructura, no hemos aterrizado las cosas, entonces sigue en esa utopía, pero claro, está en nuestra mente y está en nuestro deseo, tenemos la emocionalidad o detonamos la emocionalidad con ese deseo. Y entonces generamos una aspiración, digamos, ¿qué es una aspiración? La aspiración conecta con el deseo de realización personal o de logro de algo que aporta la intención del cumplimiento de un propósito. Entonces, fíjense, la aspiración conecta con el deseo de realizar aquello que queremos, ¿sí? Y entonces surge una intención. Y esa intención, ¿no? No es más que designar una inclinación de la voluntad hacia un determinado propósito. Volvemos a conectar con el propósito. Bueno o malo, difícil o fácil, que puede o no concretarse en la práctica tal como se le concibió, pero tenemos la intención. Y ese es ahí el problema por el cual la gente desiste de sus metas o sus propósitos, más bien dicho, sus propósitos de año nuevo. Lo dejamos en una buena intención. Y para que esto se realice, tenemos que traducir esa intención. Hasta ahorita estamos en esa utopía y en esa emocionalidad y en ese ánimo y hasta lo compartimos, ¿sí? Sin darnos cuenta que el hablar nos compromete, pero se nos va. Lo decimos por decirlo sin estar conscientes de lo que queremos. Nada más gobernados por esa emocionalidad y esa buena intención. Sucede que pasa el tiempo, pasan las semanas, primer mes de enero, febrero, para marzo, ya desististe de tus propósitos. Y si alguien te pregunta más o menos por septiembre, octubre, oye, ¿cómo vas con tus propósitos del 2019? Propósitos. Sí, ¿verdad? A ver, pues déjame recordar, ¿qué me propuse? No, pues no, fíjate que no tuve tiempo. ¿Sabes qué? Mi trabajo me absorbe. Y ahí empiezan todas las historias y las justificaciones, porque en realidad no hiciste nada al respecto. Te perdiste en el activismo del día con día. Y lo que necesitamos hacer es aterrizar todo esto en acciones concretas. Entonces, ¿cuál es verdaderamente la clave para poder tener éxito en aquello que nos propongamos? Cualquiera que ésta sea, cualquier propósito que éste sea. Toda la clave del éxito tiene tres pilares fundamentales, ¿sí? Primeramente, un propósito, ¿sí? Segundo, una meta y un plan. Voy a empezar primeramente por la meta, ¿ok? ¿Qué es una meta? La meta es un fin al que tiende una acción, algo que te propones alcanzar, un destino hacia el cual dirigirte. Una meta es marcar un destino al cual quieres llegar, ¿sí? Y esto parte de analizar un estado presente que está caracterizado por una insatisfacción, algo que no te gusta, algo que no te llena, algo que no te agrada, ¿sí? Y lo que buscas es un estado deseado, ¿sí? Y ese estado deseado, pues es un estado que te da pues, más bienestar, que te da más ánimo, que te da más equilibrio, etcétera.
Pero ese estado deseado tenemos que extractarlo con una meta, es decir, en el logro de esa meta, ese logro de esa meta me lleva a ese estado deseado. ¿Sí? Entonces nos quedamos muchas veces a principios de enero con el deseo de la actividad, con el propósito y con ese estado deseado, pero no tenemos claramente qué es lo que me lleva a ese estado deseado. Necesitamos aterrizarlo. Y el aterrizarlo es precisamente con esas tres patas. Uno, ¿qué es una meta? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Bueno, antes que nada, ejemplo de metas. Ejemplo de metas. Bajar de peso. Entonces, muchos queremos bajar de peso. De entrada, ya la forma como lo estamos declarando no es la correcta. Porque no hemos dicho qué peso quiero llegar. Y lo segundo, el término de bajar no es positivo. Entonces, como el bajar tiene una connotación de sacrificio, de esfuerzo y todo, nuestra psique, ¿sí?, responde a todos esos patrones que nos generan resistencia. Y nada más de pensar, tengo que bajar de peso. Uf, ya le pienso y le pienso, y en la primera tentación, en la primera invitación, no se diga que digas, hijo, apenas estoy haciendo mis esfuerzos saliendo de la rosca de Reyes, ¿no? Ya estoy saliendo del maratón Lupe Reyes, ¿no? Desde la Virgen de Guadalupe, todo es un comedero y tomadero, hasta la rosca de Reyes, y ya cuando ya empiezo a entrarle, aparece el Super Bowl, que ya se está armando, que la carne asada, que las cervezas, que los tacos, que ya se imaginarán cantidad de cosas que podemos armar, como también por el otro lado, en México, la famoso Día de la Candelaria, que si en la rosca de Reyes ganaste un muñequito que estaba escondido, signo de buena suerte, pues vienen los tamales. Y hayas ganado un muñeco o no hayas ganado un muñeco, le vas a entrar a los tamales. Entonces, otra vez ya rompiste la dieta y todo eso, no puedes bajar de peso. Mejorar condición física. Si quieres mejorar la condición física porque ya subiste unas escaleras y estás que bufabas, ¿no? Sí, pero no es una meta. Eso no está claro, no está concreto, ¿sí? No está concreto. Otra meta es, voy a hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? ¿Sí? ¿Qué ejercicio? ¿Para qué quieres hacer ejercicio? ¿Qué buscas en ese ejercicio? ¿Cuál es el propósito de hacer ejercicio? Porque el ejercicio puede ser por salud, pues puede ser por bajar de peso, que de paso es salud, porque simplemente quieres tener una figura más atractiva. En fin, puede haber muchos propósitos. Porque quieres hacer ejercicio en el gimnasio porque ya te gustó una niña y quieres irla a ver y quieres conocerla y todo. Entonces el ejercicio es el pretexto. Vas por la niña. Entonces, habría que entender y habría que definir cuál es el propósito del ejercicio y qué ejercicio. ¿Y para qué el ejercicio? Estudiar un idioma, ¿sí? ¿Para qué quieres estudiar un idioma? ¿Qué buscas? ¿Cuál es el plan de ese idioma? ¿Qué esperas? ¿Por qué es necesario estudiar ese idioma? ¿Por qué lo quieres estudiar? ¿Sí? ¿Está dentro de tus planes, dentro de tu visión? ¿A qué responde? Aprender a bailar salsa, súper, perfecto. Pero, ¿qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? Empiezan las preguntas como para ubicarnos en cierta manera. Tocar un instrumento, ¿ok? ¿Qué quieres tocar? Porque tocar una guitarra, puedes tocar rock, puedes tocar clásico, puedes tocar baladas, puedes tocar boleros, en fin, ¿qué te gustaría tocar de una guitarra? Y además hay tipos de guitarras, que el requinto, que el bajo, en fin. O sea, tienes que ir definiendo y concretando. Ahí se empiezan a dar cuenta porque muchas veces los propósitos están muy ambiguos, ¿sí? Pues, ahorrar dinero. A ver, ¿cuánto? ¿Cada cuándo? ¿Sí? ¿Dónde lo vas a ahorrar? ¿Para qué lo quieres ahorrar? Hay gente que ahorra para gastárselo, entonces, y hay gente que quiere ahorrar para invertirlo. Entonces, habría que ver cuál es el propósito de eso. Viajar a Europa o viajar. Yo me recuerdo que me enseñaron que el día 31 de diciembre, y lo practico, y lo practico. Ahí me tienen que sacar unas maletas y órale, hay que salir de la casa con las maletas porque es una forma como de crear esta intención de viajar.
pero no, nunca decimos a dónde queremos viajar, ¿sí? Pues que a Europa. ¿A dónde? Europa es vastísima y todos los países tienen grandes lugares de interés. Que a Oriente, lo mismo. Que a América, que a Latinoamérica, lo mismo, ¿sí? Todo es a dónde quieres, necesitamos concretar. Entonces, todas estas metas, ajá, lo que nos llevan es precisamente a generar estos efectos. ¿Qué efectos tienen las metas? Por eso es importante empezarlas a especificar. Primero, dan dirección y señalan rumbo. Cuando yo me fijo una meta y digo, yo quiero llegar aquí, quiero llegar acá, entonces yo automáticamente digo, bueno, si yo estoy aquí, perdón, si yo estoy aquí y quiero llegar acá, pues automáticamente yo ya tengo un rumbo, ¿sí? Yo ya tengo una dirección, ya no puedo ir a otros lados, porque entonces perdería el rumbo, pero lo que pasa es que me desenfoqué, ¿sí? Si, por ejemplo, en México quiero viajar a Colombia, ya tengo una dirección, ya no voy a Estados Unidos, ¿sí? Ya sé que necesito irme a Colombia, ¿sí? Y si quiero irme a Colombia, tengo que precisar, decir, bueno, ¿a dónde quiero? Quiero ir a Cartagena, quiero ir a Medellín, quiero ir a Bogotá, o vuelo a Cali, ¿a dónde concretamente? Y tengo que precisar, porque no puedo llegar al aeropuerto y digo, quiero ir a Colombia. Que me digan, bueno, sí, pero ¿qué parte de Colombia? No, pues a Colombia. Me recuerda este cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega a un crucero, se encuentra, creo que al gato, y le dice, oye, gato, para dónde me dirijo? Creo que el gato o el búho le dice, pues, ¿a dónde vas? Dice, no, no, pues a donde sea. Ah, pues toma cualquier camino. Pues, si no tienes un rumbo, ¿sí? Vete a donde tú quieras. Vas a la deriva, ¿sí? En cambio, cuando tú sabes, fíjate bien lo que estoy diciendo, cuando tú sabes qué es lo que quieres, ya no te puedes perder. Canalizas toda tu energía, centras tu energía y pareciera como que tu energía y tu acción se convierte como un rayo láser. Apunta directamente hacia donde quieres ir. Ya no divagas, ya no te pierdes, ¿sí? Pues en ese sentido apuntas. Ahora, no basta con tener dirección y rumbo, ¿sí? La meta también despierta motivación en la persona. Y motivación viene de moto, de motivo, ¿sí? Y de motor, de movimiento. Entonces, la meta simplemente por estar asociado a un motivo, y ahí es en donde hablamos del propósito, la gente detona en sí mismo una energía autogenerada, ¿sí? Que le llamamos motivación, ¿sí? Que es la que hace que las personas empiecen a actuar más rápido y además bien dirigidas. Entonces es una persona motivada. Ahí es en donde empiezas a ver que esta persona está prendida, ¿sí? Está emocionada. Generan aperturas a los cambios, claro, porque pues, te puedes encontrar obstáculos y todo eso, pero no puedes perder el foco, ¿sí? Tú puedes cambiar un poquito de dirección y todo, pero siempre enfocado a la meta. Pero tienes que abrirte a posibilidades. Y eso es lo que muchas veces coachamos nosotros, ¿sí? Los famosos quiebres, los famosos obstáculos, donde la gente se empieza a atorar y me dice, mira, aquí hay un obstáculo y todo, no sé qué hacer. Ah, pues entonces vamos a indagar qué puedes hacer para poder lograr lo que tú quieres e ir encontrando soluciones. Porque otra de las cosas es que pareciera que tenemos pereza mental, de que nos cuesta trabajo pensar, ¿sí?, en otras alternativas. Facilitan el aprendizaje constante. Esto es, cada vez que yo supero un obstáculo, aprendo, ¿sí? Cada vez que supero ¿sí?, una adversidad, aprendo. Y aprendo de tanto en mi raciocinio de cómo enfrenté la situación, como aprendo de mí, de qué recursos utilicé yo para poder avanzar y lograr mi meta. Entonces, las metas facilitan el aprendizaje constante, ¿sí? Y fortalecen la autoestima, porque cada vez que yo voy venciendo las vicisitudes,
voy ganando confianza en mí mismo, voy creyendo cada vez más en mí mismo, ¿sí? Voy reconociendo cada vez mis habilidades, mis capacidades, ¿sí? Y voy descubriendo que tengo muchos recursos. Por eso, ¿sí? Cuando me veo al espejo, me veo a mí mismo, yo me puedo ver como un gigante, como un tipazo, como una mujeraza, pues, ¿sí? Una gran mujer. ¿Por qué? Porque me estoy reconociendo a mí mismo sin orgullos ni sin soberbias, sino simplemente es un honesto reconocimiento a mis capacidades como ser humano y cómo me he superado a través del tiempo. Entonces, estos son los impactos que tienen las metas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, cómo formular una meta? Porque, pues, Carlos, pues tú me dices que los propósitos, pues yo ya empecé el año y pues ya llevo enero, ya empecé a desistir y ya empecé a claudicar. ¿Cómo le hago? Bueno, lo primero que tienes que definir pero lo primero que tienes que aprender es a definir una meta. Lo primero es, trata de que tu meta esté expresada en positivo, porque eso inspira, eso motiva, eso estimula. ¿Okay? Siempre en positivo. Si digo bajar de peso, no, pues es mi peso ideal, lograr mi peso ideal. Entonces, al decir lograr mi peso ideal, entonces automáticamente yo ya tengo el chip, pero más positivo. No tengo que buscar sacrificios ni nada. Esto es una aspiración, lograr mi peso ideal. ¿Sí? Segundo, ser medibles. Oye, vas a bajar de peso, ¿cuántos kilos quieres bajar? O cuál es el peso ideal al cual tú quieres aspirar. ¿Sí? Entonces, tiene que ser medible. Tercero, tiene que ser específica o concreta. Lo que poníamos en los ejercicios anteriores, pues de decir, quiero viajar. Pues, bueno, ¿a dónde? Quiero comprar un carro. ¿Qué carro? ¿Qué marca? ¿Qué modelo? ¿Qué color? Entre más específico sea, haz de cuenta que el poder del pensamiento se centra mucho más en ese sentido. Tiene que ser realista, porque tienes que ubicarte en tu contexto. Pero por el otro lado tiene que ser desafiante para que saques tus recursos. ¿Sí? Si la meta no es desafiante, automáticamente vas a desistir, porque no te reta, no te confronta, ¿sí? No te mueve. Pero cuando hay un desafío, cuando hay un reto, ¿sí? Evidentemente te genera esa energía, te conquista ese deseo de alcanzar las cosas, de realizarlas. Por cierto, tiene que ser ecológica. Cuando digo ecológica quiere decir que que no le afecte, que no hagas daño a tu entorno, a tus seres queridos o a tus compañeros de trabajo, ni a ti mismo, ¿sí? Mucha gente quiere bajar de peso y se mete en unas dietas absurdas que después se generan enfermedades, ¿sí? Y hasta inclusive, pues muchas veces hasta la muerte, ¿no? Descompensaciones en el corazón y cosas por el estilo. No, 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 ni tampoco por el hecho, como lo que estamos viendo aquí en México con tanta corrupción. No, estoy de acuerdo que tú quieras tener dinero, enriquecerte, ser millonario, yo también. Y yo creo que todos queremos ser millonarios, pero no a costa de corrupción, no a costa de secuestros, no a costa de robos. Eso es indigno. De verdad, ¿sabes qué? Yo creo que ofendes a Dios en ese sentido y ofendes a tus padres, independientemente de cómo hayan sido. ¿Sí? Ofendes a tu género, ¿sí? Ofendes a tu nación. O sea, la verdad, date cuenta, ese tipo de conductas no llevan a nada bueno. ¿De qué te sirve tanto dinero si no tienes la mentalidad de riqueza? ¿Sí? No tienes la mentalidad de abundancia. Ese dinero que ganas ilícitamente, según esto, muy inteligentemente, lo vas a perder porque no tienes la mentalidad empresarial, no tienes la mentalidad del trabajo, del esfuerzo. ¿Sí? Lo vas a perder y de nada sirvió, nada más jodiste a la gente. Entonces tienes que pensar que tus metas sean ecológicas, que no afecten a los demás ni te afecten a ti mismo. Estar bajo tu control, lo mejor es que la meta esté bajo tu control, porque entonces tú vas a tener el control de las cosas, tú vas a poder decidir
¿sí? Tú vas a poder de alguna manera, vamos a decir, tener la potestad sobre las situaciones para poder lograr lo que tú quieres. Deben tener un tiempo, porque lo malo es que cuando no lo aterrizamos, el tiempo te compromete. Dice, para tal fecha dijiste que tenías que tener esto ya te compromete. Pero cuando no tenemos tiempo, entonces, pues un día de estos, y un día de estos, y ese día nunca llega. Es como cuando te encuentras a alguien y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, nos hablamos, ¿no? Sí, sí, nos hablamos. Nunca le hablas. En cambio, cuando le dices, oye, nos hablamos, ¿cuándo? La próxima semana, ¿qué día? Ay, bueno, el miércoles, ¿a qué hora? ¿En la mañana o en la tarde? En la tarde, ¿ok? A partir de las 4, de las 5, de las 6 de la tarde. ¿A qué horas? No, pues a las 5. Ah, ok. Entonces nos vemos, nos hablamos el miércoles a las 5 de la tarde. Ya se concretó. Muy diferente a decir, nos hablamos, sí, nos hablamos. Pues nunca nos hablamos. ¿Sí? Y obviamente el siguiente paso es tener un plan. Entonces, propósito, ¿sí? Importantísimo. ¿Qué es el propósito? Pues es la capacidad intelectual de proponerte algo, ¿sí? Y esa capacidad intelectual de proponerte algo te exige una cierta preparación, ¿sí? Esa preparación, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Tiene que estar nutrida también, o ese propósito tiene que estar nutrido también con un sentido o un significado. Y te voy a poner un ejemplo. Yo me propuse, me voy a compartir con ustedes, me propuse este año correr el medio maratón del Día del Padre. Yo ya lo corrí y cuando me propuse correr esa carrera fue hace 10 años, ¿sí? En el 2010, en 2008. Y mi propósito fue honrar mi paternidad. Yo dije, yo quiero festejar mi paternidad, honrarla, dignificarla, porque tengo 3 hijos, 3 varones, ¿sí? 10 años después, ¿sí? En octubre, 25 de octubre del año pasado, nació mi nieta, una hermosa princesa, ¿sí? No se preocupen, no salió a mí, ¿sí? No salió a mí. Eh, afortunadamente, hay otras personas en la familia que están más agraciadas. ¿Y qué sucede? Que ahora quiero honrar mi paternidad, pero ahora como abuelo. Yo le estoy dando sentido. Mi nieta todavía ni me conoce. Nada más así como que dice, este bigotón lo he visto, pero no sé qué rollo tenga, que me ríe, me sonríe, me dice, pero yo ni lo conozco ni nada por el estilo. Pero para mí ella está significando algo. Yo le estoy dando un sentido, un propósito a la carrera. O sea, la carrera la estoy asociando a un vínculo importante en mi vida. ¿Sí? Y este significado, pues obviamente, en muchos sentidos, tiene que ver con los ideales. ¿Sí? ¿Qué es lo que para mí es un ideal? ¿Qué es para mí lo máximo? ¿Qué es para mí lo más sublime? ¿Sí? Entonces, entre la preparación por un lado y el ideal por el otro, se nos dan 2 elementos en el propósito. El elemento de aspirar, entonces yo aspiro lograr esa carrera, y por el otro lado, inspirar. Entonces me inspira lograr esa carrera. Y eso me da una fuerza emocional para poder hacerlo, una pasión, una determinación. Bien, entonces, en el propósito están las 4 necesidades humanas, que es vivir. Esto lo dice Víctor Frank, que vivió en la experiencia de un campo de concentración. Lo primero, la necesidad humana es vivir. Ok, vamos a decir, mantente vivo. ¿Ok? Mantente en vida. Pero necesitas enriquecer eso, y es aprender. Todos los grandes líderes, todas las personas maravillosas, todas las personas sobresalientes, siempre están aprendiendo. Amar. Si tú no amas todo lo que hay a tu alrededor, estás vacío, ¿sí? Amar es mucho de es el nutriente, ¿sí? Y por último, un afán de trascender, de dejar huella, ¿sí? De dejar un legado a las próximas generaciones. Y este es un ejemplo. Mira, puedes ver el canal de Panamá, puedes ver la pirámide de Chichén Itzá, la Torre Eiffel, ¿sí?
Machu Picchu, ¿sí? El Taj Mahal, Coliseo, las pirámides de Giza, o las torres ahora, las grandes torres, las grandes edificaciones de cantidad de pisos, ¿sí? De altura, todas las pinturas famosas de artistas, cuántos tiempo, cuántos años de trabajo, cuánta pasión, cuánta determinación para hacer esas obras. Ahí es en donde ves cuando una persona de veras se conecta con la vida, se conecta con propósitos significativos y son capaces de hacer grandes cosas. ¿Sí? Que a tal grado que ahí está la trascendencia. ¿Sí? Son personas que ya fallecieron desde hace siglos y siguen vivos, siguen presentes por su legado. Y ahí están los otros, los que están por el lado de las ciencias, no tanto de las artes, sino de las ciencias. Y ahí vemos pues todo lo que se ha construido, y inclusive muchas cosas son principios de otras, porque ya han desaparecido. Pero ahí se ve todo el ingenio, la creatividad que nos ha llevado al desarrollo de la tecnología impresionantemente. Yo cada vez me impresiono más y espero seguirme impresionando de todo lo que viene en el mundo. Tengo un coachee, un director de una línea aeronáutica afamada aquí en México, y me dice: Carlos, cada vez vamos a ver más objetos en el espacio, indiscutiblemente. Pues ahí van los drones y ahora cantidad de cosas ya, naves personales en las cuales podemos desplazarnos de un lugar a otro. Todavía no se comercializan, pero vamos para allá, señores. Entonces, y aquí están ejemplos de personas que tarde o temprano soñaron, se fijaron metas, se fijaron propósitos y se dieron a la tarea. ¿Ok? ¿Sí? En todos los ámbitos. Aquí faltas tú. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué ejemplo le quieres poner a las demás generaciones? ¿Cuál va a ser tu legado? Ahí está la gran oportunidad de hacerlo, en cualquier ámbito profesional, ¿sí? Pero para eso necesitas un plan de acción, tercer elemento, ¿sí? Y el tercer elemento no es más que entender que el plan de acción es una metodología que guía de manera estructurada a la serie de ciertas tareas que deben ser realizadas para lograr tu propósito de manera secuencial en un determinado tiempo. Entonces, ¿qué es? Pues es una metodología que te ayuda a dar los pasos, a identificar los pasos que necesitas para pasar de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Para darnos estructura, para guiarnos, para enfocarnos, para mantenernos precisamente centrados en lo que quieres y no divagues y no te pierdas. ¿Sí? Es una guía. ¿Qué necesito para que mi plan sea exitoso? Bueno, pues primero tener una secuencia de pasos intermedios. O sea, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que lograr? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que seguir? Precisamente para que yo pueda, de alguna manera, llegar a mi destino. ¿Sí? Fijar fechas de cumplimiento. Cada paso que yo tengo aquí, como paso 1, paso 2, paso 3, etcétera, deben de tener cierto tiempo determinado para que yo pueda finalmente decir: en tanto tiempo logro mi meta. ¿Sí? Y eso me va a motivar más, eso me va a entusiasmar más. Y conforme yo vaya avanzando, eso evidentemente va a ser un reforzamiento positivo para seguir manteniendo la disciplina en lo que quiero. Hacer un inventario de recursos y qué recursos necesito para cada acción. ¿Sí? Y entre más control tenga yo de la meta y dentro de más control tenga yo del proceso, pues obviamente son los recursos que voy a estar utilizando para yo seguir avanzando paso a paso. Identificar los obstáculos a superar, a veces los podemos identificar, a veces no, a veces van apareciendo, pero yo tengo que tener bien claro y bien presente la meta para saber entonces los recursos que tengo, cómo utilizarlos para identificar y superar esos obstáculos. Y finalmente, tener evidencias de avance. Estos son fundamentales, las evidencias de avance. ¿Por qué son fundamentales? Porque son las que me van a estar diciendo y reportando, ¿sí?, ese avance que estoy teniendo y evitan que yo tenga la sensación de estar perdido. Primero, ¿por qué son importantes? Porque dan garantía. Son garantía de realización. Son formas de medición y me dan una retroalimentación de ver cómo voy, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué aportan estas evidencias? Primero, expanden conciencia, ¿eh? Segundo, aportan conocimiento. Tercero, alimentan motivación,
promueven talento y finalmente dan sensación de control. Entonces, ¿cómo saber si es el camino correcto o no? Pues sencillamente hago preguntas y tú te puedes hacer estas preguntas. Cuando tú te fijes un propósito, aterrízalo en una meta, ¿sí? Establece un plan de trabajo y hazte esta clase de preguntas, ¿sí? Tienes tres aspectos importantes que entran en juego: la conciencia, la responsabilidad y la acción. La conciencia, como qué piensas de ti ante tu plan de acción, cómo te sientes. Son preguntas que tienen que ver contigo mismo, ¿sí? De cómo te percibes, cómo piensas, cómo te sientes en ese sentido. En la responsabilidad es que aprendes, ¿sí? Cómo te funcionó, cómo funcionaste ante determinada tarea, qué hiciste diferente, qué notaste en el cambio, cómo te sientes, estás avanzando, no estás avanzando, pero siempre la responsabilidad es tuya, no dependes de factores externos. Y por último, las acciones. ¿Qué hiciste diferente para avanzar? ¿Tienes un plan B? ¿Qué hiciste en uno u otro caso? ¿Qué no salió de acuerdo a lo que planteaste? En otra ocasión, ¿qué harías distinto? Son cosas que te llevan a la acción o a hacer cosas diferentes, pero siempre te dan avances. Entonces, todos estos modelos, ¿sí?, nos permiten a que seamos congruentes, facilitemos congruencia también como coaches. Muestra con tu ejemplo lo que profesas. Si eres coach, pues muéstralo, ¿no? Comprométete hablando a la gente qué tipo de meta quieres, ¿sí? Oblígate a superarte, transfórmate en una mejor versión de ti mismo, vive coherente con tus valores y vive la vida en plenitud, ¿sí? No vive la vida por vivir, vive en plenitud. Toma de la vida lo que tú quieres, no esperes a que la vida a ver qué te da. Señores, entonces, ¿qué esperas? ¿Sí? Si ya te propusiste algo para este año, aplícate, pero ya. Y ya no le des más pretexto, ni te estés saboteando. Aterriza tu propósito en una meta concreta, ¿sí? Para que al final, mira, si esto se hace un hábito, si esto se hace un estilo de vida, yo te puedo decir que a través de los años vas a dejar un legado. Y te puedo decir, como dice ese dicho, cuando tú naciste, todos sonreían mientras tú llorabas. Vive de tal manera que cuando tú mueras, todos lloren mientras tú sonríes, ¿sí? En ese sentido, te quiero dar las gracias y te quiero comunicar a ti, si eres ya coach, y si no, pues para que tú tomes nota. Estas son nuestras sedes en México y estas son las fechas de cuando iniciamos una certificación de coaching, ¿sí? Empezamos en México el 15 y 16 de marzo, en Monterrey el 22 y el 23 de marzo, en abril estamos en Querétaro el 5 y el 6, en Guadalajara el 12 y el 13, y en Puebla en mayo 24 y 25. Y de ahí nos arrancamos. Son 5 módulos con una periodicidad mensual, ¿sí? Aquí te puedes poner en contacto con todos nosotros, con Iván Martínez en México, con Dara de la Torre en Querétaro, con Mara Márquez en Monterrey, con ay, ya se me fue. Edgardo Terrones en Edgardo Guadalajara. Terrones en Guadalajara, sí, ayúdame, Sara. Bueno, estamos, todos nos pueden buscar en Facebook, en la página de internet, nos pueden contactar en el correo de contacto @imper-mediomx.com y ahí nos pueden dejar sus mensajes, nos pueden preguntar cualquier información que necesiten y nosotros ya los canalizaremos con nuestros ejecutivos de ventas para las certificaciones y ellos les darán toda la información que necesiten. En Bogotá, en Colombia, estamos iniciando en marzo 30 y 31, ¿sí? Y a partir de ahí, con la intención de concluir el programa en julio 13. Y en Ecuador, iniciamos en Quito en abril 26, 27 y 28, y en Guayaquil 14, 15 y 16 de junio, ¿sí? Y por último, para los que ya son coaches y quieren seguir actualizándose, tenemos ya programados los segundos niveles. En coaching de vida, tenemos pensado en la Ciudad de México el 17 de mayo iniciar y en Querétaro el 19 de julio. Y en coaching de equipos,
Iniciamos en Guadalajara el 22 de marzo, en Bogotá el 25 de julio y Guayaquil el 12 de abril. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda que ustedes quieran. Esto nada más como un mensaje publicitario para que se animen algunos de ustedes a estudiar coaching u otros a que suban el nivel y no se queden nada más a nivel básico. Necesitamos coaches especializados porque hay necesidades mucho más concretas, ¿sí? Y bueno, en este sentido, de mi parte, quiero agradecer su participación y su atención. La verdad, siempre es un gusto estar en comunicación con ustedes. Y por el otro lado, pues a los equipos de trabajo de México, de Colombia y Ecuador, por todo su apoyo y trabajo. Sarita, pues yo ya termino. No sé si haya inquietudes, hay algunas preguntas que nos dé tiempo para poder responder. Yo encantado. Bueno, abrimos 5 minutos para preguntas. Si alguien tiene algo que opinar, Alex nos dice un saludo. Juan José nos dice agradezco si comparten la presentación. Juan José y a todos, esta presentación va a quedar grabada y está en Facebook, en el Facebook de Impel y estará en YouTube de Impel. Aquí tienen nuestras redes sociales, nos pueden seguir ahí y ahí tenemos todos los webinars que hemos hecho a lo largo de este tiempo y ahí los pueden ver y los pueden repetir cuantas veces quieran. Sarita, y si alguien no se pudo conectar a tiempo, ¿tiene posibilidades después de verlo? Claro que sí, estamos en Facebook, nuestro Facebook es Impel, nos pueden encontrar ahí y ahí se está transmitiendo también este webinar en vivo y quedará grabado. Ahí lo pueden ver si, por ejemplo, llegaron un poquito tarde o se perdieron el inicio o se tuvieron que salir, ahí pueden ver el video completo, toda la presentación y toda la conferencia. Eh, no sé si haya alguna inquietud o alguna pregunta. También me gustaría, no sé, saber si alguien tiene ya alguna meta que empezar. Hay una pregunta, dice John Rojas. Gracias, maestro. Excelente charla y aprendizaje con usted. Muchas gracias, Johnny. Un gusto de saludarte y espero verte pronto, ¿eh? Creo que no hay preguntas, Carlitos. Ok. Bueno, muchísimas gracias. También, gracias a todos ustedes por participar. Quedamos a sus órdenes. Cualquier inquietud o inclusive información para nuestros programas, pues ya Sara les dijo dónde contactarnos. Estamos a sus órdenes. Ha sido un placer y les deseo un exitoso 2019. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Muy buenas noches.